Estamos al final de la serie de eclesiología y ha quedado para último tema, vamos a decir que el más difícil de todos, el más controversial, el más discutido, el que más chuchuchú puede causar, el rol de la mujer en la iglesia. Vamos a orar, hay mucho que decir al respecto, voy a tratar de ser breve, pero hay bastante que decir. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y vamos a rogarle a Dios por entendimiento. Háganme el favor, ciérrenme esa puerta ahí porque estoy escuchando a los niños aquí mismo. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias porque nos permites exponernos a tu palabra. Te rogamos, Señor, que ahora abras nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender el texto tal y cual es. Tú sabes, Señor, que en este tema hay diversas interpretaciones. Sabemos que somos seres humanos falibles y nos podemos equivocar. Rogamos que nos des la gracia suficiente, Señor, para explicar bien e interpretar bien. Y si en algo nos equivocamos por causa de nuestra humanidad, perdónanos, Señor. No es nuestra intención tergiversar tus palabras. Rogamos que en tu espíritu nos des la capacidad de interpretar bien, entender bien, Señor. Te ruego, Padre, que lo hagas por amor a tu pueblo y por amor a ti mismo, porque es tu palabra. Que sea expuesta, Señor, claramente para tu gloria y nuestra edificación. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, hermanos, Dios en su gran sabiduría le ha otorgado a cada rol, o sea, estamos hablando de los géneros, el hombre y la mujer, una función específica. En el caso del hombre es ser un líder siervo y en el caso de la mujer es ser una ayuda idónea. ¿Ok? Ambos son de igual valor ante Dios, pero tienen distintas funciones. Aún nuestros cuerpos son diferentes y sin embargo, perfectamente entretejidos, apuntan a diversas funciones, pero al mismo tiempo se complementan el cuerpo de un hombre y el de una mujer. Dios soberanamente ha asignado al hombre como cabeza del hogar, como líder espiritual del hogar, como proveedor y protector de la familia, y a la mujer como su ayuda idónea, como una señora nutridora, dadora de vida, trabajando de forma complementaria junto a su esposo. Ese es el diseño original. Sin embargo, a causa de la influencia del feminismo y del pecado, existe una tendencia desmedida en nuestros días a asignar a la mujer funciones que no competen a su rol, ni fueron tampoco diseñadas para ello. En la iglesia del Señor hay algunos que cuestionan el rol de la mujer. Hay otros que lo defienden. Algunos dicen que la mujer tiene el derecho de dirigir oraciones en público, de predicar y hasta de servir como pastoras. Tales personas han sido influenciadas por el movimiento feminista y en algunos casos por denominaciones como los pentecostales. Y déjeme aclarar que esta cita no es mía, estoy citando textualmente de otra persona, que permiten a la mujer hacer de todo al igual que los hombres. La mujer es ayuda por diseño. Esa es su posición en la creación. Esto quiere decir que su inclinación como mujeres debe ser la de afirmar el liderazgo de su esposo y la iniciativa de los hombres y no de socavarlos. Socavarlos e intentar hacer como un golpe de estado. No, lo voy a hacer yo, no lo hagas tú. Eso es socavar. Y no socavarlo ni tratar tampoco de usurparlo. Usurpar tiene que ver con robar. Me meto yo y lo hago antes que él. Busco la manera de hacerlo yo para que no lo haga él. Eso es usurpar su rol. Satanás, sin embargo, ha engañado a la mujer haciéndole creer que este es un llamado limitante, incitándola a exigir y validar sus dones y talentos para ser afirmada, oída y reconocida. Pero esto es totalmente contrario al espíritu de Cristo y al llamado que vemos entretejido en las Escrituras para la mujer, quien debe manifestar, según 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos,
Déjenme aclarar antes de comenzar que nosotros defendemos el complementarismo y no el igualitarismo. El igualitarismo, como bien lo dice la palabra, lo que defiende es que el hombre y la mujer son iguales en funciones y roles. El complementarismo dice, sí, son iguales en dignidad, son iguales en que Dios murió por ambos, pero son distintos en roles y funciones y lo que hacen es complementarse. ¿Qué significa? Que el hombre tiene cosas que no tiene la mujer y que la mujer tiene cosas que no tiene el hombre. La mujer necesita del hombre porque él tiene cosas que ella no tiene y el hombre necesita de la mujer porque ella tiene cosas que él no tiene. Y por eso es que se complementan, no son iguales, sino que se complementan. Defendemos el complementarismo, no el igualitarismo. Eso lo voy a explicar un poco mejor ahora. Sin embargo, para que podamos entender cuál es la función de la mujer en la iglesia, tenemos que empezar desde el principio, desde la creación. ¿Cuál es el rol bíblico de la mujer? Vamos a estar hablando acerca de 4 puntos. Déjenme anunciárselo rápidamente. Primero vamos a ver cuál es el rol que Dios le asignó a la mujer. En segundo lugar, vamos a demostrar por la Biblia que la mujer, por ser ayuda y por ser inferior en rol, vamos a decirlo así, no es inferior al hombre. Ese es el segundo punto. El tercer punto es cuál es su rol en la iglesia y es donde vamos a caer qué puede y qué no puede hacer una mujer en la iglesia. Y el cuarto punto es cuáles son las causas y las razones por las que puede o no puede hacer cosas en la iglesia. ¿Ok? Primer punto, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Miren este texto que Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Esto es un texto, obviamente es un texto normativo. ¿Por qué sabemos que es un texto normativo? Porque está escrito en una epístola. Es Pablo explicando. La epístola a los Corintios fue escrita porque los corintios le escribieron a Pablo y le hicieron ciertas preguntas de dudas que tenían sobre ciertos temas. Y incluso le expusieron, aquí está pasando esto y esto y esto. Y cuando él escribe, le dice, sobre las cosas que me preguntaste, he aquí mi respuesta. Y por eso es que él escribe. 1 Corintios 11:3. Él está escribiendo acerca de cuestiones que le preguntaron. Ahora miren, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren, aquí se establece una jerarquía, en donde hay 3 cabezas, vamos a decirlo así. Está Dios, está Cristo, está el hombre, y vamos a decir abajo hay una cuarta que es la mujer. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo a su vez es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ustedes saben que esta metáfora de la cabeza da la idea, vamos a entenderlo un poquito más como el jefe, el líder, el que piensa, el que dirige, el que guía a. O sea, el Padre guió a Cristo. De hecho, el Padre mandó a Cristo a morir por nosotros y fue el que diseñó el plan. El plan no lo diseñó Cristo. La cabeza pensante del plan de salvación fue el Padre. Y el Padre le dijo a Cristo, esto es lo que pensé, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Se dan cuenta que Él fue la cabeza, vamos a decirlo así? Y Cristo viene obedeciendo los planes del Padre. De la misma manera, Cristo, la Biblia lo presenta como la cabeza del varón. Es Cristo el que dirige y guía al varón. Y el varón, con la mente de Cristo, guía y dirige a la mujer. Eso se llama, para que ustedes entiendan, la autoridad absoluta y la autoridad relegada. ¿Cuál es la autoridad absoluta? Dios es la autoridad absoluta. ¿Qué significa eso? De que Dios tiene autoridad por encima de cualquier cosa. Si tu marido te pide que consumas droga junto con él y Dios te está diciendo que eso es pecado, tú estás en el deber de obedecer a Dios antes que a tu marido. Así es como está diseñado. Porque la cabeza absoluta, que es Dios, no te permite hacer algo que te está pidiendo la cabeza que tiene una autoridad relegada. Ahora, cuando la autoridad relegada, o sea, la cabeza que tienes por encima de ti, te está pidiendo que hagas lo que sí manda la autoridad absoluta, usted está en la obligación de obedecer a esa persona. Para que usted entienda perfectamente, si Dios gobierna a la mujer por medio del hombre, cuando la mujer se rebela contra el hombre, automáticamente se está rebelando contra Dios. Porque Dios le dio al hombre la autoridad de que en nombre de él le exija y le dirija y le mande cosas a la mujer. Si la mujer
no se sujeta a lo que el hombre está diciendo, y mucho más si el hombre está exigiendo exactamente lo mismo que pide el Padre, o sea, si la mente del Padre y de Cristo están en armonía con la demanda que el hombre le está haciendo a la mujer, y la mujer no se quiere someter, eso es considerado rebelión directo contra Dios. Porque el hombre, como cabeza del hogar, tiene autoridad delegada de parte de Dios, y cuando la mujer se rebela contra él, Dios lo que tiene es: te estás rebelando contra mí porque yo fui el que lo puse a él ahí para que él te mandara en nombre mío. ¿Ok? Lo voy a dejar claro: cuando la mujer se rebela contra su cabeza y lo que la cabeza le está pidiendo es exactamente lo que Dios pide, la mujer se está rebelando automáticamente contra Dios. Cuando tú te rebelas contra la autoridad delegada, te estás rebelando automáticamente contra la autoridad absoluta. ¿Quedó claro eso? ¿Eso se entiende? Entonces aquí lo vemos: la autoridad absoluta es Dios. Dios el Padre es la cabeza de Cristo, pero Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. La mujer, sujetándose al hombre, se está automáticamente sujetando a Cristo y al Padre. El hombre, sujetándose a Cristo, se está sujetando al Padre, y Cristo se sujeta al Padre. ¿Se dan cuenta? Ese es el orden, vamos a decir, jerárquico que hay ahí. Hay una autoridad absoluta y hay una autoridad relevada. Ahora, con respecto a la mujer, el rol principal de la mujer es el hogar. Su ministerio principal es el hogar. Que eso quede bien claro aquí. Eso es algo con lo que quiero enfatizar. Leímos ya Proverbios 31, por tanto no lo vamos a volver a leer. Pero ustedes se dan cuenta que Proverbios 31 habla de una mujer que es virtuosa. ¿Cómo Dios considera a una mujer que esa mujer es virtuosa? Lo dice claramente: la mujer se ríe del porvenir, se ríe de cuando viene el frío. Viene un frente frío, ella se ríe. ¿Por qué se ríe? Dice el texto: porque ella tiene doble vestidura para todos sus hijos. Dice que aplica su mano al uso y a la rueca. ¿Saben lo que es el uso y la rueca? ¿Se acuerdan de la película de la Bella Durmiente? Cuando ella está en una cosa que tiene una vuelta ahí, que eso era para tejer, y ahí donde ella se pincha y cae en el hechizo ese que le mandan a hacer, eso era una rueca, un uso. O sea, la idea es como que ella está haciendo ropa, está haciendo colchas, está haciendo medias, está haciendo guantes, está haciendo sábanas, para cuando llegue el invierno su familia esté protegida. ¿Qué dice de la mujer virtuosa? Que ella habla bien de su marido. Dice que su marido es conocido en todas las esquinas por los ancianos. Ella siempre habla bien de él. Los hijos la llaman bienaventurada. Dice que se levanta tempranito, madruga, y dice que le da la comida a los niños y a sus criadas. Ustedes se dan cuenta que ella está enfocada en su casa. Ese es su ministerio principal. La casa. No solamente lo enseña en Proverbios 31, que es un pasaje del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es claro en cuanto a esto, y vamos a buscar varios textos. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible buscando textos, porque son unos cuantos y no me quiero demorar mucho tampoco. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 14, dice claramente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. O sea, si una mujer estaba casada y su marido murió y se queda viuda, pero todavía está joven, o sea, todavía tiene años por delante, ¿qué es lo que dice Pablo? Mira, que se casen. ¿Para qué quiere Pablo que se casen? Él responde: que críen hijos. La casa. Que críen a sus hijos. Sigue diciendo: que gobiernen su casa. Pablo dijo en algún momento: quiero que estén en la iglesia, quiero que sean las pastoras, quiero que sean las líderes, quiero que estén haciendo esto, haciendo aquello. No. Que se casen, que críen a sus hijos, que gobiernen sus casas y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. También en Tito, si usted ve, ese es 1 Timoteo, atrás viene 2 Timoteo, y detrás de 2 Timoteo ya viene Tito. Cuando te pasa una página, literalmente ya está en Tito. En Tito, capítulo 2, versículo 5, Pablo sigue hablando de esto y dice, hablando de mujeres mayores que enseñen a las mujeres menores, entonces voy a leer desde el 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Se dan cuenta a qué hay que enseñarlas, a que ellas se enfoquen en su marido y en los hijos que tienen con ese marido. Versículo 5, a ser prudentes, que las enseñen a ser prudentes, calladas, medidas, sobrias, castas. Esto tiene que ver con recatada, una mujer que se cubre, que no está enseñando su cuerpo, que es una mujer que no es sensual, que no está provocando a nadie. Es una mujer casta. Y miren la palabra que viene ahí: cuidadosas de su casa. ¿Lo ven, hermanos? Esto está claro en la Biblia. Esto realmente está claro. El rol de la mujer, su principal ministerio es la casa. Dios quiere que ellas cuiden de sus casas, que cuiden de sus hijos, que cuiden de sus esposos.
¿Qué más le dice que les enseñe? A ser buenas. Miren, a ser sujetas a sus maridos. Que se le sujeten al marido. Y a mí lo que me gusta es la parte final. ¿Por qué? Porque si ellas no hacen todo eso, ¿qué es lo que dice Pablo? Que la palabra de Dios será blasfemada. Si tú les enseñas eso y ellas hacen eso, dice eso para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que el texto está queriendo decir que cuando una mujer no se sujeta a su marido, no es cuidadosa de su casa, no es casta y no ama a su marido y a sus hijos y no se dedica a ellos, la palabra de Dios está siendo blasfemada por culpa de ella. ¿Lo ven claramente? Eso está claro en la Escritura. La parte de que estén sujetas a sus maridos, miren, ahí ni voy a entrar. Les voy a decir los textos para el que quiera copiar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6, lo dice claramente que la mujer se tiene que sujetar a su marido y a su esposo. Colosenses, capítulo 3, versículo 18, también lo vuelve a decir. Efesios, capítulo 5, del 22 al 24, dice que como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, y la iglesia está sujeta a Cristo. Asimismo, las casadas estén sujetas a Cristo y los maridos amen a sus mujeres. O sea, él hace una comparación entre Cristo y la iglesia, y entre marido y mujer, y compara a Cristo con el marido y la iglesia con Cristo. Y él dice, como mismo la iglesia se le sujeta a Cristo, asimismo la mujer se debe sujetar a su marido. Y después viene la carga sobre el marido, porque no es que el marido quede exento. Mira, marido, como mismo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, tú tienes que amarla y entregarte por ella, para santificarla a ella, y para que ella sea un vaso de honra digno, santo, porque tú le dedicaste tiempo a ayudarla a ella a crecer en la gracia y en la fe. Es donde viene el liderazgo espiritual del hombre. El hombre tiene que lograr que su mujer crezca a la imagen de Cristo, y esa es la responsabilidad de él. Él tiene que tratar eso. Tiene que tratar de lograrlo. Y Tito, capítulo 2, versículo 5, todos esos textos hablan de que la mujer se le debe sujetar al marido. ¿Ok? Y miren este texto. Vamos a regresar a Timoteo, estamos en Timoteo. Miren 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Un texto que llama muchísimo la atención, y yo estoy seguro de que muchos de ustedes, cuando han leído este pasaje, este texto les ha chocado y han preguntado, ¿qué quiso decir Pablo con esto? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, vamos a leer desde el 12, vamos a leer desde el 11, para que entendamos un poquito el contexto. Dice desde el 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y dice claramente, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, hay un contraste, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué quiso decir con eso Pablo? Que para que tú salvarte tienes que tener hijos, porque hay mujeres que son estériles. Y tú dices, bueno, ¿y la que no puede tener hijos se va a perder? Obviamente no está refiriéndose a la salvación del alma, porque el que salva es Cristo, y cualquier persona puede ser salva, aunque sea estéril o aunque nunca tenga un hijo. Pero aquí hay algo que él sí está intentando decir, que es de mucha ayuda para que a la mujer no le pase lo mismo que le pasó a Eva. Miren el contexto, está hablando de Eva. Está diciendo a la mujer que se calle en la congregación, que ella no enseñe en la congregación, que no ejerza autoridad sobre el hombre, y después te va a decir las causas. ¿Por qué? Bueno, porque a Adán lo formaron primero. Eso significa que Adán, como fue el primero en ser formado, es el que tiene que ser el líder. Y segundo, porque de los dos, el que la engañaron fue a ella. Y como ella fue la engañada, pues entonces, ya que ella tiene esa debilidad de ser engañada tan fácil, pues entonces ella no va a enseñar ni va a hablar en la congregación. ¿Y qué le manda a las mujeres para que no les pase lo mismo que Eva? Que se dediquen a engendrar y a cuidar a sus hijos. O sea, una interpretación de este texto un poco más entendible, y quiero que Dios me ponga palabras para explicar esto. Básicamente, lo que se está dando al parecer, dando a entender, es que Pablo dice, mira, si la mujer se enfoca en su hogar, en criar hijos y en tener hijos, no va a sentir esa necesidad de sobresalir, de querer enseñar en la iglesia, porque ella va a estar enfocada en su familia. Por eso se salvará de ¿qué? Se salvará de caer en ese orgullo de Eva, de que quiso ser la jefa, si ella más bien se dedica a su hogar. Y hermanos, es cierto, cuando usted tiene un hijo, usted no tiene ni tiempo para respirar. Por eso dice, la mujer se salvará de caer en el mismo problema de Eva si ella se dedica a su casa y se dedica a cuidar hijos.
a lo que de verdad le compete. Si una mujer tiene 3, 4 hijos y está enfocada en sus hijos, ella no va a querer ser la pastora de la iglesia porque ella está enfocada en sus hijos. Si una mujer está enfocada en su casa, en gobernar bien su casa, en instruir a sus hijos y cuidar a sus esposos, ella no va a querer ser la pastora, ella no va a querer ser la jefa, ella no va a querer ser la que manda en la iglesia porque ella tiene una cuestión que le ocupa mucho tiempo y son sus hijos. Por eso es que, hermanos, esto es algo profiláctico. ¿Saben lo que significa profiláctico? Profiláctico es que cuida, que prevé que algo pase. Cuando te ponen una vacuna, por ejemplo, la vacuna del COVID es profiláctica. Te la ponen para que cuando te dé, tú tengas las defensas ya subidas y no te dé tan duro. Eso es profiláctico. Están tratando de evitar que el virus te mate y están tratando de cuidarte y te están previendo o poniendo los anticuerpos antes de que venga para que cuando venga ya tú estés listo. Mírenlo aquí. Eso es profiláctico. Cuando la mujer se dedica a sus hijos, eso la cuida de querer ser la mandona de la iglesia, porque ella está enfocada en sus hijos. Eso es lo que pareciera dar a entender. Tengo que hablar aquí sobre mujeres que no quieren tener hijos. Ustedes saben que estamos en esta era donde las mujeres dicen, no, eso por ahora no, y ven los hijos como una carga. La Biblia tiene salmos incluso dedicados a la bendición de llenar la casa de niños. Dice que es como un hombre que llena su aljaba de flechas. La Biblia lo presenta como una bendición. Los niños siempre son presentados en la Biblia como una bendición y como un regalo de parte de Dios. Para una mujer hebrea y judía, para una mujer con una mentalidad bíblica, tener hijos es un alto honor muy grande. Esa debe ser la mentalidad también de nosotros. Hay mujeres que están tan enfocadas en su autorrealización personal que prefieren ni tener hijos. Y ahí es donde viene el problema. Cuando la mujer está renuente a tener hijos, y está renuente porque quiere hacer esto, porque quiere lograr esto, porque quiere lograr aquello, básicamente está creando el marco perfecto para que ella después quiera enseñorearse. Y se está saliendo de su propósito. Cuando lleguemos delante de Dios, que Dios le pregunte que qué es lo que Dios quería, que fuera máster o doctora en abogacía o que instruyeras y criaras a tus hijos. Yo estoy seguro que a Dios le va a importar más, porque al final los títulos, eso no va a servir de nada en el cielo. Miren, quiero hablarles un poquito más de esto, porque ya ese es el primer punto, pero antes de terminar quiero hablar de las mujeres joroconas. Jorocona. Fíjense que traté de buscar una palabra que todo el mundo entendiera. La busqué en el diccionario que tengo en el teléfono no está. Pero la busqué en internet y el diccionario de los americanismos sí la reconoce y que es usada en 2 países nada más en América Latina, en Cuba y en República Dominicana. En República Dominicana significa una persona que tiene mucho dinero y mucho poder. Pero en Cuba, hablar de alguien jorocón, estamos hablando de alguien bravucón, de una persona que tiene un carácter fuerte y que se impone, ¿verdad o no? Hay mujeres joroconas, ¿sí o no? Ustedes no han conocido mujeres, ustedes no han conocido esposas de pastores que son las pastoras de la iglesia y el pastor realmente es la cara nada más, pero la que manda en la iglesia es ella. Eso se ve muchísimo. Bueno, yo mismo me puse de filósofo y escribí varias frases hechas por mí mismo. Y le voy a decir básicamente las ideas que plasmé. Una mujer que no quiere tener hijos, hablando de las mujeres que no quieren tener hijos, sería como un hombre que no quiere mandar en su casa. Realmente es contraproducente porque generalmente el hombre siempre quiere ser el que manda en la casa. Pues la maternidad está intrínsecamente ligada al género femenino. Las únicas que pueden parir y que pueden concebir son las mujeres. Bueno, el hecho de que una mujer no quiera tener hijos básicamente sería como un hombre que no quiere ser el que manda en su casa. Voy con la joroconería. La joroconería es una característica masculina. ¿Sí o no? Seamos honestos. Ser jorocón, para que usted entienda, y la palabra existe, y no es ninguna mala palabra ni nada. Ser jorocón es una característica que normalmente se identifica con el rasgo masculino. Es el hombre generalmente el que se impone. Es el hombre el que tiene un carácter más fuerte que el de la mujer. Es el hombre el que es más duro. Es el hombre el que explota más fácil. Es el hombre el que no sabe hablar mucho. Y a veces no sabe hablar hasta el punto que lo que hace es dar piñazo porque no sabe ni hablar. Y la manera que tiene de resolver el problema es dando golpes. No estoy quiero decir que eso esté bien. Yo entiendo que eso es pecado. Lo que estoy tratando de demostrar es que la joroconería
es una característica masculina, es un rasgo masculino. Pues escuchen lo que puse. Una mujer jorocona se ve igualmente horrible que un hombre delicado. Seamos honestos. Una mujer jorocona se ve igualmente horrible que un hombre delicado. ¿Por qué? Porque la delicadeza se asocia al género femenino. Y cuando tú ves un hombre que no quiero que me dé el sol porque me voy a poner prieto. Y no quiero cargar porque yo no. Cuando tú ves eso, tú dices, es como que el sentido común te dice, eso no encaja con el género de él. De igual manera, hermanos, cuando usted ve a una mujer que dice, aquí se hace lo que yo... no, eso no encaja con el género de ella. La joroconería es una característica masculina y una mujer jorocona se ve igualmente horrible que un hombre fino y delicado. Cada género debe estar satisfecho con sus propias características y sus propias funciones, ya que cada uno tiene sus propias cualidades que son preciosas porque son regalos de Dios y que son distintivas. Se ve horrible una mujer jorocona, como mismo se ve horrible un hombre delicado. Se asocia a la mujer con cosas delicadas y se asocia al hombre con cosas rudas y fuertes. Es lo normal, es lo coherente, es lo lógico. No se ve bien una mujer que es la que quiere mandar. Eso está mal. Quiero que quede claro, lo puse intencionalmente, porque estamos en esta corriente feminista que ha penetrado en la iglesia y tú ves estas mujeres que ya dicen que ya tienen llamado de Dios. Y cuando tú las conoces personalmente, porque he conocido unas cuantas, tú te das cuenta que son fuertes de carácter, son joroconas. Hermanos, eso está mal, porque ellas, en cierto sentido, se identifican con rasgos masculinos y se ve horrible que a una mujer le gusten cosas que son rasgos masculinos. Como mismo se ve horrible que a un hombre le gusten cosas que son rasgos femeninos. Es horrible. Si la mujer se viera con los ojos que uno la ve, si una mujer lograra verse con una jorocona, lograra verse con los ojos que yo la miro, por ejemplo, yo estoy seguro que ella sentiría vergüenza de ser jorocona. Porque básicamente cuando tú miras ese carácter, lo que estás viendo es un hombre y sin embargo lo estás viendo con el pelo pintado. Y una mujer que a veces son hasta femeninas, no estoy queriendo decir que son masculinas, no, a veces son mujeres femeninas, pero son joroconas. La joroconería es un rasgo masculino. Y eso lo tiene que tener presente la iglesia, porque en la mente de Dios una mujer jorocona, eso no existe. La mente de Dios siempre ve a una mujer sumisa, una mujer respetuosa de su marido, una mujer que se encarga de su casa y de sus hijos, que siempre está ahí para su marido y siempre está ahí para sus hijos. Esa es su función y eso es por lo que él le va a demandar a ella con respecto a su rol. Ok, terminamos con el primer punto. Vamos al segundo punto. Sin embargo, voy a aclarar que aunque la mujer es ayuda idónea y aunque la mujer debe sujetarse a su marido, ella no es menos que el marido. Porque no podemos caer en ningún extremo. Porque ahora viene el otro extremo del hombre que se aprovecha de como él es el jefe y como es, pues entonces machuca, avasalla, aplasta y abusa de la mujer que está debajo de él. Eso también es pecado. El llamado de Dios para el marido es que él la tiene que cuidar, él la tiene que proteger, él la tiene que tratar como un vaso que es más frágil que él porque ella es más débil que él la tiene que guardar a ella. La idea es como Cristo amó a la iglesia, el marido debe amar a su mujer. No la debe avasallar, ni machacar, ni pisotear, ni humillar, ni nada. Todo eso es pecado. Que quede claro, y esto lo dimos Alexandro y yo en una clase del matrimonio, en este curso que estamos pasando en Santo Espíritu sobre plantación de iglesia. Y este pastor que se llama Julio César, creo que Julio César, ¿es Julio César? Julio Crespo, exactamente, Julio Crespo. Julio Crespo estaba hablando de esto. Julio Crespo dijo, voy a tratar de demostrar por la Biblia de que la mujer no es menor que el hombre. Él dijo, bueno, la mujer se dice que la mujer es ayuda idónea. Cuando ustedes vemos en el Nuevo Testamento, la Biblia habla del Espíritu Santo como el ayudador del creyente. Él dice, la mujer ayuda al hombre y el Espíritu Santo ayuda al creyente y pregunta, ¿el Espíritu Santo es menos que Cristo y menos que el Padre? Sin embargo, él es el que ayuda al creyente. Segundo alegato que él dio. La Biblia habla de que la mujer debe sujetarse al marido. Sin embargo, vemos en la Biblia que dice que Cristo se le sujetó al Padre y pregunta, ¿Cristo es menor que el Padre? En ningún sentido. O sea, el hecho de que usted como mujer tenga que sujetarse no significa que vale menos que el hombre. Lo único que significa es que en cuestiones de rol tenemos distintas funciones.
Pero la mujer es igual de valiosa delante de Dios como lo es el hombre. Miren un comentario que busqué. Dice, el hombre tiene una cabeza a quien debe someterse, y esa cabeza es Cristo. La mujer también tiene una cabeza a quien debe someterse, y esa cabeza es el hombre. Pero hasta Cristo tiene una cabeza a la cual tiene que someterse, y esa cabeza es Dios el Padre. El hecho de que Cristo se somete a Dios no significa que es inferior a Dios. Tampoco que la mujer sea inferior al hombre, aunque se someta a él. Los roles que Dios ha diseñado para el hombre y para la mujer nada tienen que ver con inferioridad o con superioridad. Tienen que ver con el propósito con el cual Dios ha creado al hombre y a la mujer. Es obvio, si Dios creó al hombre para que liderara en jerarquía, entonces él tiene que estar. Vamos a decir que en rango, él por encima, pero él no es mejor que ella, ni ella es menos que él. Que eso nos quede claro. Tercer punto. Bueno, después de haber entendido este trasfondo de que la mujer debe sujetarse, de que la mujer tiene sus roles en el hogar, que tiene que estar enfocada en sus hijos, que debe querer tener hijos, ¿cuál es su rol entonces en la iglesia? Porque entonces sería una buena pregunta. Bueno, la mujer entonces no hace nada en la iglesia, ella se queda en su casa todo el tiempo con sus hijos y aquí nada. Bueno, primero que todo vamos a empezar negativamente para después terminar positivamente. ¿Qué no puede hacer una mujer en la iglesia? De acuerdo con la Biblia, y después vamos a decir que sí puede hacer de acuerdo con la Biblia. Bueno, ¿qué no puede hacer una mujer en la iglesia? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 34 y 35. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 34 y 35. Y les voy a pedir disculpas porque ya veo que no puse correctamente la cita. No es 1 Corintios 15, 34, 35. ¿Qué dice el 14? Ese mismo es el 14. 1 Corintios capítulo 14, gracias Dianira, versículos 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. De acuerdo, déjenme decirles varias cosas con respecto a Corintios. Corintios no está claro en muchas cuestiones, porque como ya les dije, la carta fue escrita por otra carta que le enviaron a Pablo haciéndole muchas preguntas y él va respondiendo las dudas que la gente le hicieron. Él habla de matrimonio, habla de los dones espirituales. ¿Ves que se dan cuenta que son temas? Dones espirituales, matrimonio. Él va hablando por temas, ¿ya? Habla de la resurrección de los muertos, habla de la Santa Cena, habla del adulterio del muchacho, habla de escándalos en la iglesia, pero todo por tema. Entonces, uno de los buenos argumentos que me dan es que en ninguna parte se dice que él está hablando del culto en la iglesia, sino más bien que él está hablando de problemas en la iglesia. Entonces no está claro muchas cosas. De hecho, no se sabe cómo era la liturgia en la iglesia de los Corintios, porque ellos hablan del velo. Y Pablo mismo termina diciendo: nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, nosotros no acostumbramos a poner velo. Y según el contexto, pudiera dar a entender que ellos no acostumbraban a dejar que la mujer profetizara con el velo, con la cabeza. Se dan cuenta que está un poco oscuro. No se sabe a ciencia cierta, con claridad, cómo sería la verdadera interpretación. Es difícil de interpretar. Ahora, lo que sí podemos ver en este pasaje específicamente es, sobre todo en el versículo 15 de 1 Corintios 14, 35 quise decir. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido. O sea, parece que las mujeres en la iglesia estaban interrumpiendo la predicación para hacer preguntas. No entiendo tal cosa. ¿Qué quiso usted decir con más cual? Y eso se había vuelto, vamos a decir que una irreverencia total, era un reguero total la iglesia.
Y Pablo está diciendo, mire, si una mujer tiene dudas de algo de lo que se está haciendo, que no interrumpa la predicación. Que cuando lleguen a la casa le pregunten al marido las dudas que tuvieron. Y se dan cuenta que está implícito que el hombre debe saber más Biblia que la mujer, porque él tiene que tener la capacidad de explicarle a ella lo que ella no entendió. Se dan cuenta que esa es la función principal del hombre, guiar a la mujer, guiarla también espiritualmente. Pero él dice que le pregunten. O sea, básicamente Pablo al parecer está hablando en este texto de que las mujeres no deben interrumpir. Y hermanos, habla de la mujer porque normalmente la que más habla es la mujer. Esa es una de las primeras. La mujer tiene que ser sobria. Hay veces, por ejemplo, esto uno tiene que ser sobrio, es la palabra. Tiene que ser prudente, porque hay veces que hasta yo mismo hago una pregunta. Si yo estoy haciendo una pregunta, es obvio, yo quiero que me respondan. Ahí usted no se sienta mal, ahí usted responda, porque yo mismo estoy haciendo una pregunta y quiero que me respondan. Lo que está mal es que yo no estoy haciendo ninguna pregunta y yo estoy exponiendo la palabra y me estén interrumpiendo constantemente para hacer, no entendí, ¿qué quiere decir eso? Y que eso no está bien. Parece ser que Pablo está poniendo orden en todas estas cuestiones y quiere que la mujer se mantenga callada. Ahora, la parte de permanecer callada, no se sabe si se está refiriendo a que ella no enseñe para nada en la iglesia o que simplemente no hable. Porque puede ser interpretada de las dos maneras. En este texto vamos a dejarlo ahí como interrumpir, porque tengo otro texto donde después sí enseña que no debe enseñar. Pero en este texto vamos a dejarlo como que no debe interrumpir la predicación. ¿Ok? Ella no debe hacer eso. Si no se hacen preguntas abiertas para que respondan, no debe crear ningún tipo de interrupción en la iglesia. ¿Qué otra cosa no puede hacer? No puede enseñar a hombres, ni tampoco puede ser líder por encima de hombres. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Aquí sí está claro. Pablo sí lo dejó claro en este texto, y aquí sí nos queda claro de que sí está hablando en la iglesia y en los cultos de la iglesia, porque la carta tiene una declaración de propósito que te habla de que él está hablando de los cultos de la iglesia. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, la parte A, porque no permito a la mujer enseñar. Ahí está. La mujer no debe enseñar ¿a quién? De acuerdo al contexto, a hombres. No es que no pueda enseñar nunca, eso lo vamos a ver después. Ella sí puede enseñar, pero no a hombres. ¿Por qué? La pregunta es, bueno, si me está diciendo que ella sí puede enseñar, ¿cuál es el problema entonces con que no pueda enseñar al hombre? Les voy a explicar. La Biblia deja claro que cuando tú estás enseñando, tú estás en una función de autoridad, literalmente. Tú estás por encima de todos los demás porque tú eres el maestro de la congregación. Y tú estás diciendo, esto es así y esto es asado, y esto se interpreta así y esto se interpreta asado. Significa que todos los que están por debajo de ti en teoría deben sujetarse a lo que tú estás enseñando, porque tú estás hablando de parte de Dios, ¿ya? Si tú pones a la mujer en ese rol ahora mismo, vamos a suponer que estuviera aquí una mujer predicando, todos los hombres que estuviéramos abajo, ella está por encima de todos nosotros y ella nos está mandando. Esto es lo que enseña de parte de Dios y no está bien, se invierte el orden. Dios no quiere que la mujer esté por encima del hombre en ningún sentido, ni siquiera en el ámbito de la iglesia. Ella debe estar por debajo de él siempre. Ella no debe enseñar, la parte A del versículo, y la parte B, no debe ejercer dominio sobre el hombre. Miren la parte B. Él dice, porque no permito a la mujer enseñarse, es la parte A, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se dan cuenta que enseñar y ejercer dominio es lo mismo en el texto? Y básicamente con la frase de ejercer dominio lo que está dando a entender es que la mujer no debe estar por encima del hombre en ningún sentido. Quiero ponerles un ejemplo práctico para que me logren entender. Vamos a suponer que yo soy el presidente de la iglesia y que hay una vicepresidenta. Y la vicepresidenta es la mujer. Eso no existe. Estoy inventando cargos, pero es para que entiendan. Es lo lógico. Cuando no está el presidente, ¿quién es el que está a cargo? El vicepresidente. Y que de repente se da un problema en la iglesia y como no está el presidente, pues el vicepresidente es una mujer. Y la mujer se para y dice, tú vas a hacer esto y tú le vas a pedir perdón y tú no sé qué. En ese sentido, ella está, olvídense de eso, ella está ejerciendo influencia, está ejerciendo autoridad sobre otros hombres que están. Eso no debe ocurrir nunca. No le agrada al Señor porque invierte el rol de la creación y da un mal testimonio
sobre el diseño de Dios para el hombre y la mujer. La mujer, quiero ir primero a la declaración de propósito antes de decir esto último, capítulo 3, versículos 14 y 15. Miren lo que dice en los versículos 14 y 15 de 1 Timoteo capítulo 3. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte y de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. O sea, él le dijo: te estoy escribiendo esto para que tú sepas qué puedes y qué no puedes hacer en la casa de Dios, en la iglesia. O sea, ahí sí le está escribiendo para que él sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer en un culto. Eso está claro. Aquí sí está claro. Aquí sí no hay dudas de ningún tipo. La mujer no le puede enseñar a otro hombre en un culto. La mujer no puede ser jefa de un hombre en ningún sentido en la iglesia. La mujer debe tratar de permanecer en silencio y no interrumpir. Y de acuerdo a Timoteo, y aquí es donde viene, este es un texto conflictivo y no quiero ser radical, voy a decirle las dos posturas que hay, voy a explicarle las dos posturas, porque no voy a ser tampoco parcial, donde voy a defender lo que yo creo y voy a dejar, no, tengo que ser honesto, hay dos posturas y voy a explicar las dos posturas. Una postura, que es la que dice Timoteo, está en Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Está hablando de la oración. Y miren lo que dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Este es el mandato. En los cultos deben orar. Mírenlo ahí. ¿Por quiénes deben orar? Por todos los hombres. Y las oraciones no pueden ser todas iguales. Deben haber oraciones de acciones de gracia, deben haber peticiones también y deben haber rogativas. Se les ruega al Señor, se le pide al Señor y se le da gracias al Señor. Eso debe estar en un culto. Y sigue diciendo: por los reyes, en este caso vamos a decir que por los presidentes se debe orar. Y por todos los que están en eminencia, o sea, todos los que tienen un cargo político en la nación, en el país, se debe orar por ellos, lo está diciendo Pablo aquí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí es donde vamos. En el versículo 8, la palabra hombres, que está ahí en griego. En griego hay dos formas de decir hombre. Antropos, que es la que más se usa, que básicamente se refiere a la humanidad en sentido general. Y cuando dice antropos, puede ser hombre y mujer, los dos géneros, pues está hablando de la humanidad. Pero cuando dice andras, que es el que viene ahí, está hablando nada más del hombre, del género masculino. ¿Ok? El texto dice ahí en el versículo 8, quiero que los varones, es lo que está diciendo literalmente el texto. Quiero que los varones oren en todo lugar levantando manos santas. Por eso es que existe la teología de que en la iglesia, en el culto, una de las posturas es que las mujeres no deben elevar oraciones. Y la pregunta es: ¿por qué la mujer no? Por lo mismo. Parece ser que en algún sentido Dios considera que si la mujer eleva la oración, ella en cierto sentido está poniéndose por encima del resto de los hombres que se quedan calladitos asentando. Sí, Señor, pero queda ella como la líder en la oración. Soy yo la que estoy liderando esta oración y Dios no quiere que eso ocurra en su iglesia. Esa es una postura. La otra postura son otras personas que plantean que la mujer sí puede orar en el culto. ¿Y en cuál texto se basan? En el texto de los Corintios, que dice: la mujer que ora o que profetiza, que lo haga con la cabeza cubierta, que se ponga el velo. Está diciendo Pablo en Corintios. ¿Ok? Entonces hay otro grupo de personas que entienden que no, que la mujer sí puede orar, porque Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que las mujeres que oran y que profetizan, fíjense, no solamente que oran y que también profetizan, que lo hagan con la cabeza cubierta. Mi objeción ante esa postura es lo que les dije anteriormente: ninguna parte de ese texto dice que está hablando del culto. Y que eso nos quede claro, porque la Biblia sí dice que la mujer puede liderar la oración en cualquier otro contexto que no sea el culto, que la mujer puede enseñar en otros contextos que no sean el culto público. Que eso quede claro. El texto no dice en ningún lugar que él está hablando del culto. El texto está tratando temas, esto. Y el tema de ese capítulo no es ni la oración ni la profecía, es el velo.
El problema de ese capítulo es el velo. Si se ponen o no se ponen el velo. Y cuándo se lo ponen y cuándo no se lo ponen. Entonces ustedes se dan cuenta que el texto realmente no es un texto sede que esté hablando realmente de si se puede o no orar la mujer en la iglesia. Sin embargo, en Timoteo sí está hablando de las oraciones en la iglesia. Está diciendo claramente, quiero que los andros, de ahí viene la palabra andrógeno, que son hormonas masculinas. Quiero que los hombres, gracias, que los varones, que los masculinos estén orando ellos en el culto. Entonces, quiero que les quede claro, hay dos posturas. Para mí la más clara, obviamente, esta sí está clara. La otra está, pero está un poco turbia. Fíjense, no estoy queriendo decir que no, a lo mejor sí, pero a mí de manera personal no me queda totalmente claro si él está hablando en un contexto de la iglesia. Para mí él está hablando del velo. Si se pone o no se pone el velo. Y ya nosotros no estamos en la era apostólica donde habían profecías y cosas de esas. No se sabe cómo era la liturgia de la iglesia de los Corintios, que era muy rara. De hecho, Pablo termina diciendo, nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, ustedes hacen cosas distintas a nosotros. Nosotros no hacemos eso que ustedes están haciendo. Ni nos ponemos el velo, ni armamos eso que ustedes están armando. O sea, está rara la liturgia de Corintios. Como está rara la liturgia de Corintios y el propio Pablo dice, ni nosotros ni las iglesias tenemos tal costumbre, pues yo creo que a mí me queda claro que los textos oscuros como ese se interpretan a la luz de los más claros. Y para mí el más claro es este. De todas maneras, no creo que Dios le vaya a mandar un rayo a una iglesia y la vaya a pulverizar porque alguna mujer eleve una oración. Acá caemos también obviamente en la parte de los devocionales. Bueno, ¿puede una mujer entonces dirigir el devocional en la iglesia? Eso es un efecto dominó. Fíjense, si tú crees por la Biblia que la mujer en la iglesia no debe ni siquiera orar, porque eso la pone en un lugar de eminencia, pues obviamente tienes que creer que tampoco debe dirigir el devocional. Porque, y fíjense para que ustedes vean, cuando el que se para quiere dirigir el devocional, está en una posición de liderazgo, porque está guiando a la congregación. Y él está diciendo, vamos a ponernos en pie, y hermanos, canten al Señor con todo su corazón. Eso es una manera de enseñar. Y hay veces hasta se leen lecturas que tienen algo de teología, y después que se acaba la lectura se explica. Vamos a suponer que está leyendo porque Cristo se levantó y resucitó. Sí, hermano, ese es el Dios nuestro que resucitó y se encarnó y no sé cosa, y vivió y murió por nosotros, y todos aquellos que crean en Él vamos a cantar sobre eso en el himno tal. Pero antes de cantar, enseñó algo. Ustedes se dan cuenta que ahí, en ese momentico en que estuvo enseñando, se puso por encima de los hombres que están sentados en la congregación. El problema es un tema turbio, es un tema difícil, muy difícil. Y es un tema que no queda claro. Debo aclarar, porque tengo que ser honesto, que hay muchas iglesias buenas, ultra conservadoras de corte reformado, que sí le permiten a las mujeres orar y dar devocionales. Y hay otras que no. Eso ya depende del nivel de iluminación y de entendimiento que Dios le dé a la iglesia. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, eso es lo que está prohibido para la mujer. Quiero, antes de pasar al próximo punto, que es el subpunto del 3, que es lo que sí puede hacer, quiero aclarar, y voy a decir un buen bombazo. Quiero aclarar que el hecho de que hayan muchas mujeres líderes, esta corriente que estamos viendo ahora, que tú vas a las iglesias y no hay hombres, para ser misionero, no hay hombres, para dar un devocional, no, ningún hombre quiere, para ir a salir a predicar, ningún hombre quiere, para hacer no sé qué cosas, ningún hombre quiere. Sin embargo, las mujeres están ahí como las primeras más capaces. Ellas sí están dispuestas a salir de misiones, ellas sí están dispuestas a los devocionales, ellas sí están dispuestas a salir a predicar. Ellas están ahí como las primeras más capaces, lo cual es bueno. No estoy queriendo decir que es malo. Pero la Biblia deja claro en el Antiguo Testamento que eso puede ser una señal de castigo. Y lo voy a demostrar por la Escritura. No de castigo a la mujer, porque ella es la que está haciendo bien eso. Ella sí debe hacerlo correcto, ella tiene que estar presta a hacerlo. Sino que Dios puede estar castigando a la iglesia al no levantar liderazgo masculino. En el Antiguo Testamento se ve el liderazgo femenino cuando se impone por encima del masculino como un castigo de Dios. Y lo voy a demostrar. Vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 3, versículo 12. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Miren este texto. Y hermano, lo que me gusta de este texto es que es Dios, Isaías 3:12. Es que es Dios el que está
hablando de manera personal. Miren el versículo 12. Dice, los opresores de mi pueblo. Si ustedes miran desde el 11, ay del impío. Está hablando de castigo, de que Dios va a ejecutar juicio por algo malo que está pasando. Dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y ahora empieza a hablar del pueblo, de la nación de Israel. ¿Y qué dice Dios de la nación de Israel? Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Si usted mira el contexto, está hablando de ayes. ¿Qué es lo que es ayes? Desgracias. ¡Ay! Tal cosa. ¡Ay! No sé qué cosa. ¿Y qué es lo que viene por lógica? ¡Ay de mi pueblo! Porque los que están de jefes son muchachos y mujeres. Lo ven ahí clarito en el texto, que se ve como que ¡ay, pobrecito mi pueblo! Que no tiene ni hombres líderes y son las mujeres las que lo están liderando. Se dan cuenta que Dios lo ve como una desgracia para la nación que no haya liderazgo masculino en la nación. Eso está clarísimo ahí. Pero tengo más textos. Jueces. Vamos a ir al libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 9. Jueces. Capítulo 4, versículo 9. Aquí estamos en ese problema. Ese es el meollo. El mismitico problema. La nación de Israel tiene un problema. Los están oprimiendo. Hace falta que se levante un juez. No hay ningún hombre que tenga los pantalones bien puestos. Jueces 4, versículo 9. No hay ningún hombre en la nación de Israel que se prepare como juez. ¿A quién levantó Dios? No hay ningún hombre. Yo voy a levantar a una mujer entonces. ¿Y a quién levantó? A Débora. Se levanta a Débora. Pero Débora tiene un hombre que se llama Barak, que en teoría era el que tenía que sacar la cara y había que ir a la guerra. Y miren cómo viene Barak. Viene a donde está Débora. Débora, si tú no vas conmigo a la guerra, yo no voy a ir. Ustedes se imaginan, mi amor, si tú no coges la rana, yo no puedo dormir esta noche. Pero aquí, ¿qué pasó? Yo nunca en mi vida había visto un majá. Pues yo viví en un apartamento la vida entera. Y en Cautocristo un majá se me levantó. Y me hizo... Eso yo jamás lo había visto. Y yo no le puedo decir que a mí no me dio miedo, porque yo nunca había interactuado con un majá así. Y que se me engrifó y se me paró. ¿Pero qué le hice yo? Le metí un sendo machetazo que acabé con él. Se me va a parar el majá este. Me dio miedo, pero yo dije, no, ¿sabes? Mi niña y mi esposa están aquí, no puedo dejar que ese majá entre para la casa. Quería entrar. Estaba cerca de la puerta. No, yo me tengo que fajar con el majá, pero él no puede entrar. Con miedo, pero yo me tengo que fajar con él, porque yo entiendo que es mi deber proteger a mi familia. Yo le puedo tener terror a una rana, que por cierto no le tengo terror. Pero igual, si hay una rana hay que cogerla. No, cógela tú, mi amor. No. Yo gritaré, pero yo le voy para arriba a la rana. Pues entonces eso no puede pasar. Bueno, aquí viene Barak, la guerra, el hombre, viene el hombre y le dice a la mujer, fulana, si tú no vas conmigo, mira, tú tienes que ir conmigo, si no yo no voy. Fíjense cómo estaba la nación, no había liderazgo masculino. Miren lo que dice el versículo 9. Ella le dijo, ¿sabe? Después que él le dijo eso, yo no puedo ir si no es contigo, ella le responde, iré contigo, ¿sabe? Voy a ir. Pero miren lo que dice, más no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Miren lo que dice un comentario. Esta reprensión, eso fue una reprensión de parte de ella lo reprendió, ella lo regañó de una manera muy suave, pero lo regañó. Esta reprensión llevó una reprimenda, y miren lo que dice el comentarista, de sus temores poco varoniles. ¿Se dan cuenta que el varón se asocia como el valiente y la mujer como la débil, la que tiene miedo, la insegura? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que Débora le quiso decir, mira, se lo voy a poner en lenguaje cubano para ustedes lo que ella le intentó decir. Tú no tienes pantalones para ser un hombre hecho y derecho y salir a la guerra. Eso va a traer como resultado que quien va a ganar esta guerra contra Sísara va a ser una mujer. Porque si tú como hombre no tuviste los pantalones, tú no eres el que vas a ganar la guerra, aunque yo vaya contigo, la va a ganar una mujer. ¿Y sabes lo que dice la Biblia?
que Sísara se pegó a la ciudad. Y una mujer desde el muro de la ciudad cogió una piedra y se la dejó caer arriba. Y le dio en la cabeza a Sísara. Y fíjense, para que ustedes vean, si ser muerto por una mujer era una vergüenza, que cuando Sísara vio que se iba a morir, se viró para el escudero, que era su amigo, y le dijo: coge mi espada y traspásame para que no se diga de mí que me mató una mujer. Y el escudero a su mejor amigo le tuvo que hacer para que quedara como que no lo mató un hombre, porque era una vergüenza inmensa que hubiese sido una mujer la que hubiese dado la victoria. Y ese fue el castigo de Dios para Barak. A ti te faltan pantalones para ser un hombre, pues entonces yo voy a usar una mujer para que quedes tú en vergüenza, como que no tuviste los pantalones suficientes para hacer lo que como hombre te correspondía hacer. Se dan cuenta que la Biblia deja claro que cuando se levantan mujeres en el liderazgo y son ellas las que llevan la batuta, eso puede ser una señal de que hay juicio de Dios sobre la iglesia o sobre la nación. ¿Lo ven ahí claramente? Ahora entienden por qué el movimiento carismático tiene tantas joroconas. Porque Dios los está castigando. ¿Qué sí puede hacer la mujer? Bueno, dice la Escritura que la mujer puede enseñar a los niños. Miren 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir rápido con este punto. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice el texto: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Dice el texto que Timoteo fue instruido por su mamá y por su abuela, que eran mujeres. O sea, ellas lo enseñaron a él. Tenían una fe genuina, Loida y Eunice. En Tito, que está detrás ahí de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo desde el 3 hasta el 5, dice: las ancianas, y aquí está hablando de las mujeres mayores. O sea, las señoras, para que ustedes entiendan también, sean reverentes en su porte. ¿Cómo se debe vestir una mujer avanzada en edad? Igualito, reverente, igualito que las jóvenes. Reverentes en su porte. No deben ser calumniadoras. No deben ser esclavas del vino, deben ser maestras del bien. ¿A quién le van a enseñar? Las mujeres adultas. Lo dice claramente, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Se dan cuenta que la mujer sí puede enseñar? Puede enseñarle a niños, vimos anteriormente, puede enseñarle a otra mujer, le puede enseñar, que le enseñen a sus mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. De nuevo, la casa, el hogar, la familia. Que le enseñen a las muchachitas jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Que les enseñen a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta que la mujer puede enseñar a niños? Sí puede enseñar a otras mujeres. La mujer le puede enseñar a un hombre, fíjense lo que voy a decir ahora, sí le puede enseñar a un hombre en un contexto definido. ¿Dónde el contexto? En un contexto privado. Preferiblemente delante de su marido. Eso fue lo que ocurrió. Miren el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo desde el 24 al 26. Hechos 18, del 24 al 26. Dice Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la Escritura. Elocuente, el hombre sabía hablar. Vamos a decir, en buen cubano tenía verborrea. Él sabe hablar. Y no solo que puede hablar, es que dice la Escritura que era poderoso en la Escritura, tiene dominio de la Biblia. Bueno, pues viene este hombre predicando con toda esa elocuencia, con todo ese conocimiento, y dice: había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, ¿sabes? El hombre era echado para adelante, como decimos el buen cubano. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El hombre enseña bien, pero le falta una parte de la teología. ¿Qué pasó? Dice el texto: y comenzó a hablar con denuedo. Denuedo significa valentía. En la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, y aquí está una pareja, marido y mujer, lo oyen. Oh, como sabe,
pero no, le falta la parte del bautismo, nada más lo tiene hasta Juan. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que a él le faltaba conocimiento con respecto a otras revelaciones. Dice, le tomaron aparte y le expusieron, plural, significa que ella y él, los dos, lo instruyeron a él. Y le expusieron exactamente el camino de Dios. Se dan cuenta que una mujer sí puede llamar a un hombre, pero tampoco puede decir, no le puede decir, no. Si usted ve a alguien diciendo un disparate y usted como mujer sabe que está mal, no está mal que usted lo llame y le diga, mira fulano, me parece, revisa esto mejor. Pero en un contexto privado, eso tiene que quedar claro. Porque es deshonroso que la mujer se muestre jorocona, como que yo sé más que tú. Recuerden que dijimos que la joroconería era característica del género masculino. ¿Ok? En un contexto privado sí le puede enseñar. Eso que quede claro. ¿Qué otra cosa puede hacer la mujer? La mujer también puede enseñar con el ejemplo, no solamente a la gente de la iglesia, sino a la gente de afuera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, lo deja claramente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, o sea, también ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Fíjate cómo dice, a vuestros maridos. Tienes que estar sujeta a tu marido. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. O sea, la Biblia dice que cuando los inconversos ven que las mujeres cristianas se sujetan a sus esposos y son cuidadosas de su casa, eso les habla a ellos y los puede llevar a la fe. Lo está diciendo el texto. Considerando vuestra buena conducta, o sea, ellos pueden examinar y ver que ustedes tienen una buena conducta, casta y respetuosa. ¿Lo ven ahí? Ellas pueden instruir incluso a gente mundana sin saberlo. Pero cuando ellos ven una mujer respetuosa, buena, sujeta, que se ocupa de su familia, que está enfocada en su familia, ese testimonio puede hacer que otras personas vengan a Cristo. Y el último punto, ¿por qué? Causas y razones. ¿Por qué la mujer no puede interrumpir? ¿Por qué no debe enseñar a hombres? ¿Por qué no puede liderar a hombres? ¿Por qué no debe orar en la iglesia? ¿Y por qué sí puede enseñar esto y aquello? Vamos a decir por qué no. Pablo responde esa pregunta de por qué no puede la mujer tener dominio sobre el hombre. ¿Por qué no puede estar ella en liderazgo? Primera Timoteo 2, 13 y 14. Lo hemos visto muchísimas veces, pero vamos a regresar ahí porque este ya es el último texto. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Pablo da dos razones por las cuales la mujer no puede ser la líder. Número 1, porque Adán fue formado primero. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios creó al hombre y la mujer, cuando Él creó primero al hombre y después a la mujer, Dios estaba dando a entender algo con ese orden de la creación. Él es el primero en ser creado, eso significa que Él va a ser la cabeza. Ella es la segunda en ser creada y sale de Él, significa que ella está sujeta a Él. Algunos han dicho que la saca de la costilla, dando a entender que la mujer está debajo de la mano del hombre. ¿Saben que cuando las parejas caminan, el hombre, eso da la idea como que te protejo, en algún sentido te protejo, pero también significa soy tu dueño, eres mía, y en cierto sentido estás por debajo de mí. Yo soy el que te agarro a ti, yo soy el que te poseo a ti. ¿Ok? Ella es creada del hombre, de su costilla es creada segunda. Eso significa que esa segunda, ella fue segunda, significa que ella en jerarquía no está al mismo nivel del hombre. El hombre está primero y ella está abajo. Y ese orden no se invierte ni en el matrimonio, ni en la iglesia, ni en la sociedad. No se debe invertir en ningún aspecto ni faceta de la vida. Ese es el primer argumento que da Pablo, porque Adán fue formado primero y después Eva. Segundo argumento, Adán no fue engañado. La que fue engañada fue ella. O sea, aquí viene como una repercusión del pecado de ella. Ah, tú fuiste la que te dejaste engañar. Cuando tú tomaste el mando del matrimonio y fuiste tú la que hablaste con la serpiente, la que negociaste con ella, y entró el pecado por el negocio tuyo y el diálogo tuyo con ella, eso va a traer como resultado que ahora sí, menos que menos, tú te vas a quedar por abajo.
Y esa es la consecuencia de su pecado. Por eso es que ella no debe. La mujer es más propensa a ser engañada que el hombre. Hermanos, esto no es cuestión, ya les digo, no es cuestión de superioridad, porque hay cosas que tiene la mujer que no tiene el hombre. O sea, aquí no hay nadie mejor que nadie. Pero no es menos cierto que Dios le ha dado al hombre capacidades de liderazgo. Le ha dado capacidades administrativas que no las tiene la mujer. La mujer es muy sentimental. Como es muy sentimental y muy emocional, es muy fácil de engañar. ¿Por qué las mujeres terminan perdonando una y otra vez al marido, a pesar de que la sigue traicionando? Así, porque la mujer es débil por el oído. Es más fácil. No quiero sonar peyorativo. Peyorativo significa que la estoy degradando. No es mi intención. Pero lo que quiero que se sepan es que la mujer es más fácil de convencer. Y el hombre la convence de nuevo. Yo no lo voy a hacer más. Y ella le vuelve a creer. Ella es más débil. A la hora de hablar, ella es más débil que el hombre. El hombre, como no es tan emocional, es más decidido y toma la decisión. Y puedes arrastrarte. Y así yo decidí que no, es no. Y esa decisión no cambia porque no es emocional. No le conduelen las lágrimas porque no, yo tomé esa es mi decisión. Él es más, en ese sentido, es más frío que ella. Y como es más frío, eso lo ayuda a tomar decisiones con la cabeza sin estar con esas emociones arriba. Él la puede tomar con la cabeza fresca, como decimos nosotros. Ella es más fácil de ser convencida. Ella es más débil en ese punto. Por eso ella no debe ser líder. Debe ser él, que en teoría debe ser más fuerte. No siempre se cumple, hermano. Ustedes se dan cuenta que hay veces que hay mujeres que son más fuertes que un hombre. Hay hombres que son súper debiluchos y no tienen carácter. Pero en sentido general, como nosotros miramos normalmente, el hombre es más fuerte. El hombre es más decidido. El hombre tiene mejor capacidad de organización, de liderazgo, de mayordomía, de saber administrar las cosas. Es el hombre el que más lo tiene. Ustedes se dan cuenta, los hogares donde la mujer es una esposa soltera, se los digo por mi experiencia, mi familia, mi mamá y mi abuela, un desastre total mi familia. Ellas no sabían administrar. Ahora yo, después de grande, que yo analizo y recuerdo, yo claro, a veces comíamos arroz, frijoles, no había más nada. En aquellos tiempos no es como ahora que no hay nada, en aquellos tiempos había de todo. Y comíamos arroz, frijoles en el almuerzo. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi abuela eran las administradoras. Y se gastaban dinero en flores, me acuerdo. Se gastaba dinero en cortinas y después comiendo nosotros arroz con frijoles. ¿Se dan cuenta que no había eso? Porque eran dos mujeres. Ustedes se dan cuenta, muchas mujeres dan testimonio de que aunque sus esposos, por ejemplo, son ásperos con ellas. Por ejemplo, dice, él es áspero conmigo, pero él busca la comida. Y aquí nos falta esto, ¿okay? Porque se dan cuenta que él para eso sí es bueno. Cuando un hombre se propone proveer, oye, olvídese de eso, que lo encuentra. Él lo busca porque Dios le dio ese don, ese talento a él de administrar, de tomar decisiones, de hacer negocios. Eso lo tiene el hombre. La mujer tiene otras cosas. Se complementan. Hay cosas que tiene la mujer que no la tiene el hombre. La mujer, como es más delicada, por eso muchas veces tiene que usar la delicadeza de ella para hacer razonar al hombre. ¿Quieren que les ponga un ejemplo donde el hombre fue bruto y la mujer le salvó a él? Dice la Escritura que David vino con sus hombres y le quiso pedir comida a un hombre que dice la Escritura que era recio de carácter. Y el hombre fue un déspota. Aquí dijo de todo. ¿Y qué dijo David? Hasta aquí llegó ese hombre. David cogió genio, hombre. ¿Se dan cuenta? El hombre era hombre, jorocón. Aquí no va a pasar nadie. ¿Qué se piensa en esta gente? David, que es otro hombre. ¿A qué le pasa a este hombre? Vamos para allá, móntese arriba, vamos para allá. Y sale jorocón contra jorocón. Y ella, que era mujer, más sensible, más tierna, ¿qué hizo? Salió, se montó en un caballo y se encontró con David. Y cuando llegó se le tiró, y mi esposo, él es así, pero él es un duro de carácter, pero de verdad perdona. Hermanos, ella le salvó la campana a ese hombre. Lo calmó y lo apaciguó, porque tenemos que ser honestos. Para algunas cosas el hombre es mejor que la mujer, pero para otras, la que es buena es la mujer y el hombre es el que es un desastre. Por eso, hermanos, creemos en que nos complementamos. Esa mujer fue una mujer virtuosa. El hombre se terminó muriendo, ¿por qué? Porque le dio un infarto, no sé qué fue lo que le dio, y al final David la cogió de mujer. Cuando David la vio, dijo, ven acá que tú eres de las buenas. Y se la cogió para él, cuando se murió el hombre. Pero David no llegó a matar al hombre porque ella lo libró. La mujer sabia edifica su casa, dice la Escritura. Entonces, hermanos, conclusiones. De acuerdo a lo que hemos aprendido,
La mujer tiene un rol en la iglesia que jugar, obviamente. Es de suma importancia porque nadie le puede hablar a otra mujer mejor que una mujer. Para mí como hombre es muy difícil enseñarle a una mujer que se debe sujetar a su esposo. Sin embargo, a una mujer adulta le es más fácil enseñarle a una mujer joven que se debe sujetar a su esposo y que debe criar a sus hijos. Por tanto, ella sí tiene un rol muy importante que jugar en la iglesia. Tiene un rol muy importante que jugar en el mundo, testificarle con medio de su sujeción y de su cuidado del hogar, de que hay un Dios que existe, y eso impacta a las personas de afuera que están mirando la conducta casta y respetuosa de la mujer para con su marido. Tiene un rol dentro de la iglesia para con los niños porque los puede enseñar. Tiene un rol incluso de hecho, el texto da a entender que si Aquilas y Priscila sabían, es porque tenían más conocimiento que Apolo. O sea, ella como mujer había estudiado teología, había estudiado las cartas, las revelaciones nuevas que estaban saliendo. Por tanto, la mujer debe estudiar. Y por eso es que Pablo dice a la mujer, aprenda en silencio, pero aprenda, lo dice el texto, que aprenda. Y cuando ella nota un error, puede corregir a un hombre en amor, en privado, sin socavar su autoridad. La mujer ha sido creada por Dios y tiene cualidades preciosas y especiales que son de ellas. Nadie mejor que una mujer para cuidar de sus hijos. Nadie mejor como una mujer para cuidar del hogar. Nadie mejor que una mujer para tener la casa al kilo, como decimos nosotros. Y ese es su principal ministerio. Ahí es donde más se debe enfocar la mujer. Eso es lo que define el rol de ella. No fue diseñada para ser la jorocona, la jefa, la que manda, la que toma decisiones, la que dice lo que hay que hacer. No es ese el rol de ella. Cuando ella asume ese rol, básicamente lo que está dando a entender es que le gustan funciones masculinas, porque Dios ha decidido que es el hombre el que debe liderar y no la mujer. La mujer es de suma importancia en la iglesia, eso que quede claro. Ella no es inferior al hombre, no es menos que el hombre, es igual al hombre en dignidad, es igual al hombre porque ella, aunque sea la ayuda, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y no es menor, y aunque ella se sujete, Cristo se sujeta al Padre, Cristo tampoco es menor, ella no es menor que nosotros, y nosotros defendemos el complementarismo, no el igualitarismo. No somos iguales en cuanto a roles, sino que nos complementamos. Cada uno haciendo bien su función, dice Pablo, funcionamos todos como un cuerpo en donde cada uno se ayuda mutuamente de acuerdo a su función dentro del cuerpo. Y les voy a dar la clave del enigma. ¿Cómo puede una mujer cumplir con eso? Porque no es fácil. No es fácil. Estoy consciente. Que una mujer se sujete no le es fácil. Le voy a decir por qué. Cuando Eva pecó, ¿qué le dijo Dios? Tu deseo será para tu marido. La palabra deseo ahí que viene en hebreo da la idea de que ella, por causa del pecado, siempre iba a tener ahora la inclinación de quererlo dominar a él. Eso viene intrínseco en la mujer por causa del pecado. La mujer siempre quiere dominar al hombre. No le gusta cuando le dicen cállate y tenga que callarse. Eso para una mujer le hierve, no quiere. Eso es el pecado. El pecado es el que le dice, pero ¿y esto? ¿Quién se cree que es? Que ella quiere, pero ¿quién tú te crees que tú eres? Y ahí es donde peca. ¿Ven? Eso lo dice, no es fácil para ninguna mujer por causa del pecado. Por causa del pecado, la mujer siempre va a tener la inclinación a querer dominar al hombre. Eso lo dejó claro la Biblia. Y el hombre, por causa del pecado, siempre va a tener dos inclinaciones. O a ser muy duro y llevarla a paso de conga y sin tumbadora, como decimos, o hacer un vago y dejarle a ella el liderazgo de la casa. Eso es lo que siempre va a pasar. Esos son los dos extremos del pecado en el hombre. O va a ser muy recio y va a abusar del liderazgo, o simplemente va a ser un vago y le va a dejar a ella que ella sea la voz cantante de la casa. Él jugando dominó, ella buscando leña para cocinar. Él jugando dominó, hablando con los amigotes en la esquina, ella es la que está cargando agua para... El vago que se lo deja todo a ella. O el pesado que no la deja ni respirar. Hermanos, en la iglesia había un hombre que la mujer no podía lavar si él no la autorizaba. Se divorciaron. Hermanos, se divorciaron. Súper controlador hasta ese extremo. Si ella quería lavar algo, tenía que pedirle permiso a él. Y él autorizaba, ahora sí, ahora no. Tiene que ser tal día, ahora no, ahora nos vamos a acostar.
Si había una película en el televisor, los conozco personalmente a los dos, si había una película en el televisor que ella la quería ver, cuando él apagaba la luz, eso significaba hay que acostarse, y no le importaba si ella estaba enganchada con la película, lo que fuera, hay que acostarse. Si ella estaba hablando por teléfono con una de sus hijas y ya él apagaba la luz, hay que colgar, ya tú tienes que estar en la cama al lado mío. Hermanos, se terminaron divorciando. Ella no aguantó ese régimen. Se dan cuenta que son los dos extremos del hombre, pero que quede claro, el extremo de la mujer es que ella va a quererlo dominar a él. La mujer lo lleva intrínseco en la sangre, no le gusta sujetarse por causa del pecado. ¿Cómo puede entonces una mujer que por naturaleza el instinto que tiene adentro es que quiere rebelarse, cómo puede ella sujetarse y glorificar a Dios? Fácil. Tú como persona, como mujer, no puedes. Literalmente no puedes. Como único Él te logra sujetar a ti a las malas, que eso es lo que ocurre en el mundo. Ella le boconea, y ¿qué es lo que le hace a él? Uno solo. Ya después ya no le boconea más, pero ¿por qué fue? Porque Él le dio. Esa es la manera que Él tiene de controlarla inconversamente. Pero en un matrimonio cristiano donde el hombre no golpea a su mujer, ¿cómo ella puede obedecerlo más y sujetarse? Tú no puedes como mujer. Eso es lo primero. Lo tienes que reconocer delante de Dios en oración. Yo no puedo. Si fuera por mí, yo jamás me sujetaría. Pero dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que necesitas? Buscar en Cristo esa identidad que está en Cristo, para que Él, con su poder renovador por medio de su Espíritu Santo, te dé a ti la capacidad de sujetarte, y sujetarte con gozo. Eso nada más lo puede hacer Dios. Que tú personalmente sientas ese gozo de que me callé, no le respondí, gloria al Señor, te agradé. Eso nada más lo puede hacer Dios en ti. Por eso tú se lo tienes que pedir al Señor, se lo tienes que rogar que te ayude. Y tú, hombre, lo mismo. Intrínsecamente en tu corazón tienes dos deseos: o de abusar de ella, o abusar de ella dejándole todo para que ella resuelva todos los problemas de la casa. ¿Cómo tú puedes asumir bien tu rol de hombre igualitico? Tú no puedes. Tú solo por ti mismo, o te vas a enseñorear de ella, o vas a ser un vago que se lo vas a dar todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirle a Cristo que te ayude para que Él te dé la fuerza en su espíritu y lograrlo. Todo depende del Señor. Es por la causa de Cristo, y por eso es que necesitamos a Jesús en esta ecuación. El hombre y la mujer, Cristo en el medio, para que Él nos ayude a ambos. Espero que toda duda haya quedado saldada. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Rogamos tu bendición, Señor, y te pedimos que nos des la capacidad de obedecer, que es lo más difícil. Estábamos hablando de esto, Señor, y reconocemos que es sumamente difícil, pero sabemos que en Jesús, por medio de tu Espíritu, tenemos toda la fuerza necesaria para obedecer tus mandatos. Danos la capacidad de ser obedientes, de glorificarte, haciendo bien nuestros roles, cumpliendo bien el propósito por el cual nos creaste y nos diste el género que nos diste. Ayúdanos a que en eso te podamos glorificar en medio de un mundo que corrompe constantemente el diseño original. Señor, danos esa capacidad por amor a ti mismo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a continuar con el devocional.